Bienvenidos a todos a este video. En este video vamos a ver cómo escribir sobre un archivo de texto ubicado en nuestro escritorio. ¿Qué es lo que vamos a escribir? Bueno, la ejecución de un código escrito en Java, ¿sí? Esa salida lo vamos a mandar a un archivo de texto. Bien, acá dice, crea un archivo de texto plano en la dirección absoluta C clase, bueno, yo le puse este nombre, clase modelo-java. En el caso de no poseer permisos en algún directorio donde el sistema operativo sí se lo permita. Sí, hay que tener permiso para poder escribir. Dicho archivo debe llevar el nombre de .03.txt, un archivo de texto. ¿Sí? En el mismo debe almacenar el resultado del punto 4 ejecutado en el TP10. Si es prácticamente un algoritmo, sí, que habíamos ejecutado en otro TP, ya lo vamos a ver. Eso tenemos que mandarle a un archivo de texto y agregar a cada línea de la ejecución resultado hay que agregarle la fecha y hora actual del sistema, completa del sistema. Bien, lo primero que vamos a hacer es prácticamente vamos a abrir nuestro Eclipse. Si acá lo tenemos, vamos a crear file, van a new Java Project y le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Sí, yo lo voy a poner trabajo de modelo 11. Sí. Ustedes ponen el nombre que necesiten. Sí. Modelo 11, yo lo voy a poner Chris. Ahí está. Este va a ser mi proyecto. En este proyecto, aquí tienen, vamos a crear un paquete que lo vamos a poner, a ver, a este paquete lo vamos a denominar, pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Yo lo voy a poner art.edu.cris.aplicación. Sí, es un nombre de un paquete nada más. Vamos a crear un paquete. Ustedes pueden dar el nombre que quieran. Si no me especifica nada, yo lo voy a crear así. Ahí está, tenemos nuestro paquete. Vamos a crear una clase prácticamente aquí. Y un clase y vamos a darle un nombre a nuestra clase. ¿Qué punto es? Le vamos a poner main. Main le vamos a poner main. Punto 2 le vamos a poner. Así se va a llamar nuestra pelotita para nuestra clase para ejecutar este punto. Bien, le ponemos aquí que tengo un método main dentro de la clase. Ahí está, ya lo tenemos. Aquí borramos esto y vamos a escribir aquí adentro. Lo primero que tienen que hacer es prácticamente acceder a un fichero. O sea, pero primero tenemos que crear un fichero. O sea, un texto. ¿Sí? Por ejemplo, acá si tengo un minidade, en la C yo voy a crear una nueva carpeta. ¿Sí? Yo lo voy a poner, como dice el enunciado, que se llamaba. El enunciado estaba aquí. Decía que se tiene que llamar clase model Java. Bueno, vamos a copiar esto. Aquí en mi carpeta. Ahí está. Clase model. Aquí vamos a crear un archivo de texto. ¿Sí? Yo voy a crear un archivo de texto. Le vamos a poner punto 03. ¿Sí? Ya es un archivo de texto. Tiene extensión .txt. Ahí está. Creamos un archivo de texto. Prácticamente está vacío, ¿sí? Ahora, una vez que han creado el archivo de texto, lo que van a hacer, la primera vez vamos a llamar a la clase FileGreeter. Bien, con esta clase vamos a acceder al archivo, ¿sí? Al archivo de texto. FileGreeter le vamos a dar un nombre. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar fichero. Yo lo voy a poner fichero. O el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a inicializarlo en nulo. Luego vamos a escribir, usar la clase printGreeter para escribir sobre ese archivo de texto. Le vamos a poner pw. ¿Sí? Si también lo buscan en internet, también seguro va a estar, ¿sí? Bien. pw o el nombre que quieran. P de print y w de grid. Bien, ahí está. En nulo, ¿sí? Esta clase me va a permitir a mí prácticamente escribir sobre el fichero. Y esta me permite abrir el fichero. O sea, abrir el archivo que quiero leer desde mi computadora. Lo siguiente que vamos a hacer es prácticamente abrir un try catch. Catch. Aquí. Vamos a abrir un try catch. En esta parte del try va lo que ustedes quieren evaluar. Catch, me faltó la C. Ahí está, try catch. El parte de try es prácticamente un evaluador, ¿sí? Por ejemplo, si se lanza un error, prácticamente su programa se detiene. Esta parte de try va aquí adentro, va el código que ustedes prácticamente
el código que ustedes piensen que puede dar un error, ¿sí? Y en la parte del catch va, en caso que salte el error aquí, por ejemplo, ¿en dónde puede haber error? Una división por cero, una conversión que no se haya podido. Por ejemplo, acá se pone el código que van a evaluar. En caso que haya algún error en ese código, salta la parte del catch, se ejecuta esta parte, que es como te soluciona ese error, o sea, te dice dónde está el error. Por ejemplo, si hay un error aquí en esta parte, aquí va a saltar lo que ustedes hayan escrito aquí de código en esta parte del catch. ¿Sí? Aquí va la parte de evaluar y acá va la parte como para decir, che, aquí está el error. ¿Sí? Entonces, este es como un evaluador, el tree catch. En este caso, en la parte de tree, en la parte de catch vamos a poner una clase exception. Exception, ¿sí? Una excepción, porque puede haber varias excepciones. Yo le voy a poner exception, es lo más general. Hay varios tipos de excepciones, ¿sí? Fíjense, de inicialización, de descripción, de todo, de lista, de todo, hay un montón de excepciones, ¿sí? Entonces, excepción es lo más general, ¿sí? Entonces podemos usar eso. Es un tipo de excepción. ¿Qué es lo que puede lanzar este código, ¿sí? Que estamos evaluando? Si el código tiene un error, es una excepción, prácticamente. Va a lanzar una excepción en la ejecución. Y aquí vamos a poner print trace, ahí está, que me aparezca esto en caso que haya un error en el código que yo quiera hacer aquí en la parte del tree. Bien, en este caso, porque hay que abrir un fichero, puede dar error. Por tanto, por eso le voy a poner el código va ahí dentro del tree. Porque si llega a haber error, el programa se va a clavar. En caso que no haya error, obvio que se ejecuta tranquilamente. Si hay error, se ejecuta la parte del catch. Bien, eso es así de sencillo. En este caso vamos a usar la variable fichero. En la variable fichero le vamos a asignar, vamos a poner new y vamos a instanciar prácticamente la clase fileGreeter. Vamos a poner fileGreeter y aquí entre paréntesis van a poner entre comillas la dirección donde está ubicado su archivo de texto. Y bueno, yo vengo a buscar y aquí está ubicado o no. Copiamos la dirección. Bien, la pegan. Fíjense aquí aparece con doble barra, ¿sí? Y prácticamente cuando copiamos, fíjense, aparece una sola barra. Tengan en cuenta eso. Está bien, igual lo copiamos y está bien. Aquí y le vamos a poner de vuelta doble barra invertida. Ahí está, y accediendo al archivo. El archivo está dentro de la carpeta, por tanto se llama .3.03. Entonces vamos a escribir aquí .03 con su extensión .txt. Listo, al final punto y coma. Estamos haciendo referencia al archivo ubicado en nuestro directorio. Lo siguiente que vamos a hacer es prácticamente para escribir sobre ese archivo, pw, vamos a usar pw, que sería el print pw, le vamos a instanciar también, tiene que tener un valor, porque fíjense, lo primero están en valores nulos, por tanto hay que instanciarlo. Vamos a dar new y le vamos a poner print. Vamos a instanciarlo, printGreeter. PrintGreeter, y fíjense, ahí también recibe aquí un parámetro que es un archivo. El archivo es este fichero, que está haciendo referencia al archivo de texto. ¿Sí? Ahí está, punto y coma, ya tenemos. Aquí, instanciado, está haciendo referencia a nuestro texto y prácticamente este me sirve para escribir sobre ese archivo de texto que está en fichero. Ahora lo siguiente, decía que había que copiar prácticamente lo que habíamos hecho en un ejercicio anterior, en el punto 4, en TP10. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, el código prácticamente, yo tengo acá, acá se lo voy a copiar el código. Bien, aquí habíamos hecho un código, fíjense acá yo voy a copiar, ¿sí? Acá lo copié, si quieren, se ve ahí. Este era todo el código que habíamos hecho en la parte del punto anterior, ¿sí? Prácticamente era determinar esto, lo vamos a checar un poco, ahí está. Era crear una variable string, palabra, con todo este texto, ¿sí? Fíjense, está concatenada. Bien, ahí vamos a contar las vocales, los espacios en blanco, por eso tengo dos contadores. Recorremos prácticamente la variable palabra que tiene todo este string, o sea, todo este texto. ¿Sí? Vamos a recorrer desde 0 hasta i menor hasta la longitud de la palabra, o sea, toda la cantidad de letras que tenga. ¿Sí? La longitud de caracteres que tenga. El i se incrementa de 1 para que se vaya incrementando. Capturamos cada posición de la palabra, o sea, cada posición va a ser una letra de esta variable, punto charar,
capturo la posición en i. O sea, capturo, por ejemplo, el i primero. A la siguiente vuelta voy a capturar el o. El siguiente, el espacio. Y así voy capturando cada una en la variable letra, por cada vuelta del for. Bien, lo siguiente hago un if y voy a preguntar prácticamente si es una letra, si esa variable donde yo he guardado es una letra, isLetter pregunta si es una letra. Si es así, devuelve un true y entra por aquí. Pero si es una letra, había que determinar si era vocal, ¿sí? Si es la E, I, O, U en minúscula o también la teníamos para mayúscula, ¿sí? Acá termina, fíjense. Y ahí. Y contamos que era una vocal. Ahora también teníamos que ver si era un espacio en blanco. Si era un espacio, por ejemplo, acá es una letra. Si no es una letra, vamos a preguntar si aquí es un espacio. Si es un espacio, cuento como espacio. Si eso es lo que habíamos hecho, contar las vocales y los espacios. Al final, ¿qué vamos a mostrar? Tendríamos que haber mostrado cómo era la cantidad de... Este algoritmo lo que hacía era hacer un SISO, prácticamente un System Open Line, mostraba la cantidad de vocales. La cantidad de vocales es, vamos a poner 2 puntos, y era mostrar la variable con vocales. Si control el espacio, fíjense ahí aparece con vocales. ¿Sí? Eso es lo que hacía. Después hacíamos lo mismo para espacio en blanco. Solamente la cantidad de espacios. La cantidad de espacios. Así que lo ponemos es. Y acá mostramos el otro contador, que era el contador de espacio. Sí, eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Espacios. Ahí está. Bien. Luego, ¿qué más había? Había que contar cuántas palabras hay dentro de esto. Bueno, para eso usábamos la clase que ya lo hacía automáticamente. String tokenizer, creo que era. Tokenizer. Control espacio, ahí está, tokenizer. st le vamos a poner new string tokenizer. Y aquí adentro de esto le vamos a poner la variable de la cual queremos contar. Era la variable palabra. Entonces palabra venía aquí, lo contábamos y ya está. Bien, esto ya prácticamente el string tokenizer va a recibir esta variable string, que es palabra, que tiene todo este texto. Ahora, como contamos, y para mostrar, bueno, para contar ya hay una función o un método que lo hace. Acá vamos a mostrar la cantidad de palabras, 2 puntos, y vamos a concatenar con el st punto, y vamos a llamar al método counts tokens. ¿Sí? De esta forma prácticamente se mostraría la cantidad de palabras que tiene esa variable string que pusimos aquí. Eso es lo que hacía ese ejercicio, nada más. Ahora dice que hay que mandarlo a este archivo de texto, ¿sí? Bien, a este archivo de texto. Y veamos qué tiene ese archivo de texto, ¿sí? ¿Qué es lo que vale? ¿Qué tiene adentro? Y bueno, buscar en su directorio, lo abrimos. Yo estoy usando el Notepad. ¿Sí? Ahí está, fíjense, el archivo no tiene prácticamente nada. ¿Sí? Lo cerramos porque no tiene nada. Ahí está. La idea es que la ejecución de este código, o sea, este resultado, se vaya al archivo de texto. ¿Cómo hago yo eso? Prácticamente es sencillo. Miren, para mandarlo, lo único que van a hacer, en vez de mostrarlo por consola, porque el System Open Line lo va a mostrar aquí por la consola, por acá abajo. En vez de mostrarlo ahí, yo quiero directamente que ese resultado de la salida del código se mande directamente al archivo de texto. Bien, para eso van a usar... Bien, lo único que van a poner aquí, en vez de usar el System Open Line, van a usar el PW. El PW lo tienen aquí. El print greeter. Ahí está. PW. Vamos a usar eso porque el PW tiene asociado el fichero que es de texto, ¿sí? Entonces, aquí en vez de poner System Open Line, vamos a mandarlo directamente que se escriba con pw.print. Fíjense que ahí está, aparece print y le pueden mandar un boolean, char, lo que vos quieras. ¿Sí? Un objeto, un string, en este caso lo vamos a mandar todo este string. ¿Sí? Me eligen cualquiera de lo mismo, digamos. ¿Sí? Él ya va a entender qué es. ¿Sí? Acá necesita ese que sería el string. Bueno, en este caso nuestro string sería todo esto, el resultado de la salida.
que era por consola. Borren esto, ahí está. pwprint. Entonces, para mandar esto también, en vez de poner system.openLine, ponemos pwprint. Esto no, esta parte sí, queremos mandarla. Ahí está, pwprint. Listo, prácticamente se estará mandando al fichero. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que hacer. Ahora, acuérdense, hasta ahí estaremos mandando las cosas al fichero. En vez que salga por la consola, no va a aparecer nada aquí, se va a mandar directamente al fichero, a escribir al fichero. Hay que asegurarnos al final que el fichero prácticamente se haya cerrado correctamente. ¿Sí? Porque acá lo estamos abriendo el fichero y estamos escribiendo sobre él con pw. ¿Sí? Esto estamos mandándolo a través de print, que se escriba dentro del fichero de texto. En este caso hay que asegurarnos que se cierre correctamente. Para eso vamos a poner finally. ¿Sí? Aquí, después fíjense, cierra el bloque catch, abro, cierro, va a finally, y vamos a poner, aquí vamos a poner un tree catch. Tree, control espacio, fíjense, apretan, ahí está el bloque tree catch, tiene esta estructura, ya está. Vamos a asegurarnos que se cierre correctamente. Para esto vamos a preguntar si prácticamente el fichero si el fichero prácticamente es distinto de un valor de nulo. Si es así, prácticamente es distinto de nulo, entonces tenemos que cerrar el fichero. Entonces vamos a poner fichero.close. ¿Sí? Ahí está, para que se cierre el fichero. En caso que haya un problema con cerrar el fichero, lance una excepción aquí, vamos a mandarlo por el catch. ¿Sí? Que nos lance un error. En este caso, fíjense, aparece E2, porque ya habíamos usado una E. A este le ponemos otro nombre, E2, para que sea diferente. Esta excepción pertenece a este bloque catch y esta excepción pertenece a este bloque catch. ¿Sí? Si hay un error aquí en el cerrado del fichero, va a lanzar esta excepción que pongamos aquí, o sea, lo que ejecutemos. Sí, pueden poner un system.openLine, lo que quieran. Pongamos esto, print trace, ahí está, para que salve la ejecución. Va el error que se lance en caso que no se pueda cerrar bien el fichero. Bien, acá va lo que quieren evaluar y acá va lo que quieren que salga en caso que haya un error aquí. Generalmente sirve para que el tree catch, para que si hay un error aquí, vos le pones, por ejemplo, puedes poner un system.openLine también, ¿no? Si hizo, no sé, error aquí. Entonces acá te va a saltar un mensaje, error aquí. Entonces vos venís en tu código y revisás dónde te decía eso y aquí. Entonces hay un error aquí, en esta parte. Bien, generalmente te sirve a vos para ubicar dónde está el error. ¿Sí? En este caso pone y print trace, solamente le va a aparecer algo nada más. Bien, se entiende más o menos y eso es el concepto de tree catch. Parte a evaluar y acá es qué es lo que va a mostrarse por consola en caso que haya un error en esta parte del tree. En caso que el tree se ejecute correctamente, no se lanza el catch. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo pongo una excepción, por ahí se cierra mal el fichero. ¿Sí? Entonces lo muestro con esto. Bien, vamos a guardar, vamos a probar y en caso que nos hayamos equivocado en algo, bueno, corregirlo. Fíjense, tree catch comienza hasta acá. Finally, aquí y aquí. Y estos dos son de la clase. Este del método main y este de la clase. Sí, este es el método main y clase. Tengan en cuenta eso, no vayan a borrarlo. Vamos a ejecutar y vamos a mandárselo al archivo de texto. Sí, control S, guardan, ejecutar. Bien, terminado. Si se ejecuta .2, obvio que no me muestra nada porque prácticamente están escribiendo sobre el fichero. Vamos a abrir nuestro archivo de texto. Y bien, apareció. Fíjense. ¿Qué apareció? La cantidad de vocales, 108, la cantidad, todo junto, ¿no? Pero se escribió sobre el fichero. Vamos a borrarlo, ¿sí? Para ejecutarlo de vuelta. Guardamos el cambio. Y bueno, no lo dejen abierto por si no lo va a pedir. Cerramos. Un ratito y vamos a ver. Bien, si se dieron cuenta prácticamente estaban todos juntos. Entonces yo para separarlo yo voy a usar en vez de println. ¿Sí? Que haga un salto de línea. Para que todo aparezca uno abajo del otro. Además, acuérdense que el enunciado que decía, está bien, hay que agregar el resultado en cada línea, pero también la fecha y hora del sistema. Para eso, lo que vamos a hacer, ¿cómo agrego la fecha y hora del sistema? Bueno, es re fácil. Vamos a poner aquí fecha y hora, dos puntos, y vamos a usar la clase para obtener la fecha actual del sistema. New date, prácticamente date,
viene de Java Util, fíjense, control espacio, y se ha importado aquí la clase date para obtener la fecha actual del sistema, fecha hora actual del sistema. Bueno, eso se lo copiamos a cada una de las líneas que estábamos escribiendo en nuestro fichero y prácticamente irá a aparecer. Ahí está. Bien, acá le damos un espacio, ¿sí? Espacio, espacio para que no aparezca junto. ¿Quién falta el más? Ahí está. Bien, ahora le vamos a mandar tanto los resultados de todas estas variables con los mensajitos y estos mensajes con la fecha del sistema. ¿Sí? Fecha y hora del sistema. Bien. Sí, si no me equivoco era eso nada más. Vamos a probarlo, a ver cómo sale. Vamos a ejecutar, guarden los cambios, ejecutemos, fíjense, no aparece nada porque no hay nada para mostrar por la consola. Terminado, ¿sí? Vamos a abrir el fichero y ahí está. Fíjense, aparece prácticamente los resultados y prácticamente la fecha y hora de nuestro sistema. ¿Sí? Eso es lo que nos pedía. Bien, ahora lo que vamos a hacer es intentar leer el fichero, o sea, el texto, el archivo de texto y mostrarlo por la consola, por esta consola. Fíjense, lo único que estamos haciendo es mandárselo al archivo de texto. Pero, ¿cómo hago yo para abrirlo? ¿Sí? Y mostrarle su contenido. ¿Sí? Fíjense el contenido que tiene. Esto, ¿cómo hago para mostrarlo por la consola? Bueno, vamos a crear otro main, por ejemplo. ¿Sí? O si quieren hacen lo mismo, vamos a crear otro. Vamos a crear main.2. ¿Sí? Bis lo vamos a poner. Vamos a poner este de lectura. Sí, lectura. Ahí está. ¿Cómo hago para leer el archivo de texto? Bueno, lo primero que van a hacer es prácticamente usar la clase file. File, fíjense, de io, viene Java io, file. En la clase le vamos a poner un nombre, se va a llamar archivo. Le vamos a dar un valor nulo. Y al otro vamos a usar la clase fileReader. FileReader, control espacio, ahí se importa, fíjense acá arriba. FR le vamos a poner y le vamos a dar un valor de nulo. Y acá abajo vamos a usar el buffer para la apertura del fichero. Vamos a usar la clase buffer. Bufferet, creo que era BufferedReader. Viene de la misma clase. IO, sí, fíjense, está en el mismo lugar. Sí, ubicado. Control espacio y ahí tenemos. Le vamos a poner BR. Buffer de B de BufferedReader. Y vamos a poner en nulo. Sí, todo en nulo. Bien, luego vamos a usar un bloque try-catch. Ahí está. Apareció el bloque try-catch. Control espacio. Y aquí dentro vamos a hacer las lecturas. Lo primero, vamos a abrir el archivo. Como era archivo, voy a usar esto. Lo voy a instanciar, voy a poner new file. Y acá adentro vamos a poner la dirección. Bueno, copiamos la dirección que ya tenemos aquí. ¿Sí? Esta dirección ya la tenemos. Va puesta ahí, punto y coma. Listo, ya tenemos referenciado nuestro archivo de texto. Luego vamos a usar la clase, vamos a usar la variable fr, que era el file reader. Ahí está, fr. Y lo vamos a instanciar también. Y vamos a poner new file reader. Y acá va el archivo. En este caso sería este, donde está referenciado el archivo de texto. Bien, lo van a copiar. Ahí está. Y luego vamos a inicializar el buffer reader. Me sirve a mí para hacer una lectura más cómoda del archivo. Porque este buffer reader lo que tiene prácticamente es un método readLine, ¿sí? Para poder hacer una lectura más cómoda de lo que tenemos en el archivo de texto. BR, vamos a poner new bufferedReader, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que le vamos a mandar? El FR, este que está aquí, se lo mandan aquí. El file reader, ahí está. Listo. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer es crear una variable string.
que va a representar a cada una de las líneas de nuestro archivo de texto. ¿Sí? La variable string va a ser cada una de estas líneas. Por eso le puse línea. Bien, luego vamos a hacer una pregunta, vamos a hacer un while, una estructura repetitiva, abro y cierro. Vamos a decir, mientras línea sea igual. Vamos a poner dentro de paréntesis, vamos a poner línea igual a br, sería el buffer reader, punto readLine. Fíjense que tiene un método readLine para hacer una lectura más cómoda. Lo que estamos haciendo es el valor de... Estamos leyendo prácticamente del archivo de texto mediante el método readLine y se lo estamos mandando a la variable línea. ¿Sí? Y esto está dentro de unos paréntesis. Fíjense, ahí. Bien, estamos leyendo mediante el buffer reader y se lo estamos mandando a la variable línea. Entonces la variable string ya tiene una línea que sería prácticamente una línea del archivo de texto. ¿Sí? Eso vamos a preguntar si es distinto de nulo. Si es distinto de nulo quiere decir que si tiene algo, ¿sí? Por ejemplo, lo que hace el readLine, lo que hace es leer cada línea y se lo manda ¿a dónde? Acá, fíjense, esto no es igual, esto es una asignación. Estamos asignando este valor a línea. Esta línea es distinto de nulo. Si es distinto de nulo quiere decir que sí hay algo para leer. Entonces aquí vamos a poner directamente un system.openLine. Vamos a mostrar la variable línea que se muestra por la consola. Por la consola es mediante system.openLine, o sea, se va a mostrar por aquí. Así hasta que sea, mientras sea distinto de nulo. Cuando sea nulo se termina de leer el archivo y prácticamente ya no mostraría nada. En la parte del catch exception le vamos a poner, aquí si quieren podemos mostrar un mensaje, no hay ningún problema. Error en la lectura, por ejemplo, ahí está. ¿Sí? En caso que llegue a haber algún error en la lectura del archivo, se mostraría esto por la consola. De esta forma vos venís, revisar tu código y decís, ah, mira, acá puse ese cartelito, entonces hay una lectura en esta parte, hay un error en esta parte del código. En caso que eso se ejecute correctamente, no va a haber problema. Bien, y ahora, fíjense, si hay error, ejecuta esto, va a aparecer por consola. Bien, para aprovechar este bloque de catch, vamos a poner el finally. ¿Sí? Acuérdense que también puede haber un error prácticamente al cerrar el archivo. Entonces vamos a preguntar, aquí en el final y vamos a abrir un try-catch. Fíjense, ahí aparece el bloque try-catch. Y vamos a poner prácticamente lo mismo que teníamos aquí. Fíjense. ¿Dónde está? Acá también poníamos un final. Este prácticamente es lo que estoy poniendo. Bueno, acá se llamaba fichero. ¿Sí? Acá acuérdense de esto, pueden poner un system.openLine, no hay ningún problema, ¿no? Y aquí le vamos a poner, ¿cómo se llama nuestro fichero? Vamos a poner un if. Y vamos a preguntar aquí fr, porque ese era nuestro fichero. Fr. ¿Sí? Fr, fíjense, contenía el archivo. Entonces fr, prácticamente aquí vamos a preguntar que fr sea distinto de null. Si es distinto de null, prácticamente fr, prácticamente que se cierre. En caso que haya problema, aquí vamos a lanzar una excepción. Acá le puse una variable, fíjense, exception vale 2. Aquí pueden mostrar, antes poníamos, fíjense en el anterior, packtracer, esta palabrita, ¿sí? La poníamos aquí. Ahora, si quieren, podemos mostrar un system.openLine, no hay ningún problema, digamos. Error al cerrar, podríamos poner. Para que quede más bonito, esto también lo podemos poner aquí, ¿sí? En vez de poner esto, podemos poner ahí. Y aquí, en vez de la anterior, era qué excepción había que poner aquí. Acá ustedes abrían y escribían en el archivo. Entonces acá, en vez de poner esto que capaz todavía no conocen, pongan directamente un system.openLine, no hay ningún problema. ¿Sí? Le ponen ahí error al escribir el archivo, error al cerrar el archivo. Si guardamos, no va a haber ningún problema. Aquí, error a qué? Al cerrar. Y acá, error en la lectura del archivo. Bien, de esta forma abriríamos nuestro archivo de texto y se mostrarían los datos por consola. Bien, si no me equivoco, no falta nada más. Siempre hay que poner acá en el catch, va la excepción, el tipo de excepción, que es una clase, y acá va el nombre de la variable que va a hacer referencia a esa excepción.
¿sí? Así que no se preocupen. Vamos a intentar abrir, corramos esto. Y ahí está. Bueno, se ha abierto prácticamente nuestro archivo de texto. En caso que nuestro archivo de texto tenga más cosas, por ejemplo, fíjense, lo puedo modificar todavía el archivo de texto. Cristian Ballesteros, ¿sí? Por ejemplo. Pero lo guardo, control S. Volvemos a correr esto y vamos a ver. Bien, leyó prácticamente nuestro archivo de texto. Bien, hasta aquí dejamos este video. Prácticamente este es cómo abrir y cerrar prácticamente un archivo de texto de nuestra computadora. Y bueno, en el siguiente video vamos a ver los siguientes puntos. Bien chicos, suscríbanse a mi canal, espero les haya servido y bueno, nos vemos en el siguiente video que vamos a continuar con los siguientes puntos.